En el año 1964, una empresa deportista comenzó como Blue Ribbon Sports, se llamaba. Fundada por un hombre que se llama Phil Knight y era un joven corredor, y su entrenador Bill Bowerman en la Universidad de Oregon. Está en la ciudad donde viven mis suegros ahora en la actualidad. Y su idea inicial en aquel entonces era importar tenis japoneses de buena calidad y precio a este precio accesible para competir con las marcas alemanas dominantes de esa época, como Adidas, entre otros. Durante los primeros años, ellos vendían los tenis a través de, literalmente desde la cajuela de su carro, andando de lugar en lugar en competencias de atletismo. Y con el tiempo comenzaron a diseñar su propio calzado deportivo, y en 1971, unos 7-8 años después, decidieron lanzar una marca propia. Fue entonces cuando uno de sus empleados surgió el nombre, ¿alguien lo sabe? Nike. Lo pronuncia Nike, pero ustedes dicen Nike. Fue inspirado el nombre por el nombre griego, por una palabra griega, Nike. Esa palabra significa victoria. Los griegos tenían una diosa llamada Nike, que era la diosa de la victoria, la diosa del triunfo. Los griegos creían que la victoria no podía ser alcanzada por los mortales, sino solo por los dioses. Solo los dioses eran invencibles. La idea era que cada atleta, entonces, que usara esos tenis, pensara en triunfo, victoria, conquista, superar obstáculos y en ser invencible. Y el icónico logotipo, ¿cómo es? Es un swoosh, ¿no? Todos lo conocemos de Nike. Representa la ala de esa diosa griega. Hoy Nike es sinónimo con rendimiento y triunfo deportivo, y es la marca más exitosa del mundo, y ni siquiera hay un segundo lugar que está cerca. O sea, por mucho es la marca más exitosa. Pero todo comenzó, hermanos, con una visión pequeña desde la cajuela de un carro, y con una palabra pequeña pero poderosa, esa palabra Nike. Victoria, vencedor, triunfador. Curiosamente, hermanos, esa misma palabra aparece varias veces en el texto que vamos a leer hoy. Vamos a leer 1 Juan 5, 1 al 5. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Le he puesto como título, hermanos, somos vencedores. Y ustedes me van a acusar de ahora predicar una predicación de la prosperidad. Me van a decir: ¿qué pasó a nuestro hermano Josué? Siempre agarra las piedras y nos dice que no, tenemos que hacer esto, aquel, otro, y ahora nos dice que somos vencedores. ¿Cómo es eso? Hermanos, yo no escribo las cartas, nada más entrego el correo. Entonces, no me culpen de ser predicador de la prosperidad ni nada, pero somos vencedores, hermanos.
según 1 de Juan, según su carta aquí. En el texto griego, aquí Juan usa el mismo término, nikao y nike. O sea, es el mismo término, son sustantivos de ese término, que significa vencer, conquistar, derrotar, obtener la victoria, ganar, triunfar. Pero aquí Juan no habla de una victoria atlética, habla de victoria espiritual. Pues Nike celebra al que gana la competencia temporal, ¿no? Pero Juan aquí celebra al que vence por la fe y obtiene una victoria eterna. Y la pregunta que el texto nos va a responder es esta: ¿quién es realmente un vencedor? ¿Y cómo se identifica esa persona? La palabra también es utilizada en otros lugares en la Biblia. En Juan 16:33, no lo busque, pero Jesucristo mismo usa el término cuando Él dice: en este mundo tendrán aflicción, pero confían, yo he vencido al mundo. He salido victorioso, he derrotado, he conquistado al mundo. Y yo quiero que vayamos a Romanos 8:37, porque hay una forma también de esa misma palabra donde Pablo habla de la posición invencible de los cristianos en Cristo. Entonces, nada más para comenzar, vamos a ver estas definiciones de qué es un vencedor y pues qué quiere decir la palabra de Dios acerca de ese tema. Romanos 8:37 dice Pablo: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo dice que no solo somos vencedores, no solo somos nike, sino somos upernike, es la palabra griega. Él agrega aquí una palabra griega que es uper, que para nosotros se traduce como super vencedores. No solamente somos vencedores, hermanos, somos super vencedores. A través de la fe en Cristo hemos alcanzado la condición de ser invencibles. Es lo que Pablo quiere decir, inconquistables. Tanto es así que el versículo 38 y 39 dice: por lo cual, o sea, por el hecho de que ustedes son super vencedores, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, hermanos, que pueda vencernos. Somos súper vencedores. Somos invencibles, si quieres decirlo de esta forma. Regresamos a 1 de Juan. Y dos veces en versículo 4 y luego otra vez en versículo 5, pues se nos identifica como aquellos que han vencido al mundo. Y una vez más en 5 somos vencedores. Y Juan lo ha afirmado a través de toda su carta. Entonces, cuando regresamos a 1 de Juan, vamos a ver capítulo 2, regresamos a capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 13 y 14, dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido a Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. 2 veces aquí dice que hemos vencido al maligno. Él está, el maligno, el enemigo, está, como dice Pablo a los romanos, bajo nuestros pies. Es un enemigo derrotado, está vencido por completo. Así somos vencedores porque hemos vencido al enemigo, al maligno, a Satanás.
Pero no solamente hemos vencido a Satanás, hemos vencido la muerte. No lo busque, pero 1 Corintios 15:54 dice que la muerte ha sido devorado por la victoria. Dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria sobre la muerte, entonces, victoria sobre el pecado, victoria sobre la ley, o es decir, triunfamos pues sobre lo que el pecado quiere hacernos. La ley perfecta, santa y justa de Dios nos aplasta y nos condena a la perdición porque la quebrantamos, ¿no? Nos condena a la perdición y la vida eterna, el castigo eterno. Pero Cristo triunfó porque Él guardó a la perfección la ley. Y en Cristo nosotros triunfamos sobre la misma ley, sobre el pecado y sobre la muerte, que es la pena que impone la ley. Y después de haber abordado estos tres elementos aquí en estos versículos que hemos visto, pues llegamos a 5:4, regresamos a 5:4, donde 3 veces Juan dice que vencemos al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros sabemos, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Sus atractivos no nos atraen. Pues nos atrae el Espíritu Santo, nos atrae la palabra, nos atrae el amor de Cristo, nos atrae la justicia, nos atrae el reino de Dios, pero para un cristiano no nos atrae el mundo como antes. No amamos este mundo, sino el reino de Dios. Y así, en un sentido muy real, hermanos, los que estamos en Cristo hemos vencido al mundo. Entonces, es lógico concluir que los que todavía aman al mundo, pues el amor del Padre no está en ellos. Y Juan lo concluye a través de toda su carta. Si tú amas al mundo, si tienes el amor para con el mundo, el amor del Padre no está en ti. Y hay otro elemento. En el capítulo 4, regresamos al capítulo 4, nos recuerda que muchos falsos profetas han salido al mundo, pero nosotros no los escuchamos. Versículo 4 de capítulo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Has vencido al mundo también en el sentido de que ya no te engañen los falsos profetas que andan en el mundo. Hemos vencido al sistema espiritual, pues, del enemigo que existe sin Dios, es opuesto a Dios, dominado por Satanás, gobernado por él como príncipe del poder del aire. Y en ese sistema eso incluye todos los falsos maestros que andan ahí. Muchas veces preguntamos, ¿por qué a toda esa gente pues se queda en esas iglesias falsas, con falsos maestros, con falsos profetas, con esas personas que están enseñando y están engañando? Porque todavía andan pues cautivos del mundo, del enemigo. No han salido de ahí todavía. Si es un verdadero hijo de Dios, tarde que temprano, obvio, pues se va a salir de ahí. Pero nosotros hemos vencido el mundo en ese sentido de los falsos maestros, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, los falsos profetas y todas esas mentiras y engaños del mundo. Y el sistema del mundo, literalmente el versículo 4, pues dice que en 5,
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, es decir, en tiempo presente vencemos. Vence continuamente al mundo. Es habitual, es permanente. Los hijos de Dios continuamos venciendo, siempre estamos ganando, triunfando en Cristo en esta vida. Somos triunfadores permanentes, conquistadores permanentes. Nunca podemos perder. Entonces, ¿por qué muchos viven como perdedores? Como muchos cristianos viven de esta forma. Como que todo nos derrota, todo nos vence. No podemos ganarle al pecado, no podemos ganarle al mundo, no podemos ganarle a Satanás, no podemos ganarle a la carne, no podemos ganarle. ¿Por qué? A lo mejor porque solamente profesan a Cristo. Vamos a ver en un momento quiénes son estos vencedores. Pero la victoria nunca nos puede ser arrebatada. ¿Por qué? Igual como Pablo dice en Colosenses, hemos sido liberados para siempre del dominio de las tinieblas y traslado al reino del Hijo amado de Dios. Por lo tanto, hermanos, somos vencedores, somos triunfadores, somos conquistadores por definición. Por definición, si estás en Cristo, tú eres un vencedor. Y es por eso que en cierto sentido Satanás, el mundo, la enfermedad e incluso la muerte misma no son una amenaza para nosotros, los hijos de Dios. No deberías sentirte abrumado, hermano, angustiado, agobiado por ellos, por ansiedad y la preocupación de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque ya hemos vencido. Son enemigos temporales nada más. Pero la victoria está ganada y algún día entraremos en la vida eterna y se nos dará una herencia, hermanos. Una herencia incorruptible, esta misma herencia que recibe Jesucristo. ¿Por qué? Seremos coheredores con Él, allí en el cielo. Entonces, cualesquiera que sean los fracasos que vengan y vayan aquí en esta vida, vencemos en Cristo. John MacArthur dice de esta forma: no se me ocurre nada más maravilloso que vivir toda mi vida sabiendo que Satanás nunca podrá vencerme, que el mundo nunca podrá vencerme, que el pecado nunca podrá vencerme, y que la ley nunca podrá vencerme, y que la muerte nunca podrá vencerme, ¿verdad? Soy invencible, no por mí mismo, sino en Cristo. Eso no es algo, hermanos, de lo que puede enorgullecerte, sino algo que debe llevarte a sentir la humildad, porque no lo mereces. No lo merecías cuando Cristo te convirtió en vencedor y no lo mereces ahora. Es porque se te ha concedido una justicia que no es tuya, que se ha añadido a tu cuenta, la justicia de Cristo. Porque Dios en su misericordia y su gracia te ha convertido en un supervencedor a pesar de lo que eres, no por ello. Ahora Juan quiere darnos pues la descripción de un vencedor. Entonces, ¿cómo sabes? Eso es lo que es un vencedor. Pues somos vencedores. Esa es la descripción, la declaración que ya somos vencedores. Dice versículo 4 y 5. Y luego, pues vamos a volver a los versículos anteriores, pero Juan quiere contestar a esa pregunta: ¿cómo sé si soy vencedor o no? Y es importante para nosotros, especialmente si has entendido lo que acabo de mencionar y acabo de decir. Porque tiene que haber alguna forma en la que pueda mirar mi vida y decir: o soy vencedor o no lo soy. Y hay 3 marcas aquí, y no te sorprenderán, porque los vencedores se caracterizan por las mismas 3 cosas de las que Juan ha estado hablando desde el capítulo 1.
las tres pruebas por las que se puede evidenciar la salvación de cualquier persona y para contestar tu pregunta, ¿soy vencedor o no soy vencedor? Son tres cosas y eso es lo que vamos a ver con el resto de nuestro tiempo. En primer lugar es la fe en Cristo. En segundo lugar es el amor a Dios y el amor a los demás. Y la tercera es la obediencia a la palabra. Versículo 1, la primera parte, capítulo 5 de 1 de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, esa es una gran afirmación, hermanos. En pocas palabras, Juan nos quiere decir, nos está diciendo, todo aquel que es vencedor ha sido engendrado por Dios. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios, pues cree que Jesús es el Cristo. Por el contrario, si no crees que Jesús es el Cristo, si no crees en Jesús, que no crees en todo lo que Él es como Hijo de Dios, como Mesías, como Salvador, no has sido engendrado de Dios. Y si no has sido engendrado por Dios, no eres un vencedor. Toda la carta, Juan está dando círculos y un ciclo así, y está dándonos un círculo aquí de cómo es la salvación, quién es hijo de Dios, quién no es hijo de Dios, quién es mentiroso, quién es verdadero, y siempre regresa a ese punto de que el que cree que Jesucristo es el Señor es nacido de Dios. Y si no has sido engendrado por Dios, entonces no eres hijo de Dios y por obvio pues no eres vencedor. Todavía estás bajo el poder de Satanás, bajo el poder de la muerte, bajo el poder del pecado, bajo el poder de la ley, bajo el poder del mundo y bajo la influencia de los falsos maestros que se mueven por todo el mundo. En el Evangelio de Juan 1:12, todos lo sabemos, dice: a todos los que recibieron a Cristo les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre. Y Juan lo repite aquí: las personas que han nacido de Dios, pues han nacido de Dios porque creen que Jesucristo pues es el Cristo, que Él es Dios encarnado, que Él es el segundo miembro de la Trinidad, el Hijo manifestado en carne. Vamos a regresar aquí a capítulo 2 de la misma carta. No es nada nuevo que Juan nos está explicando aquí. Capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No vamos a pasar mucho tiempo aquí, nada más quiero recordarles de esos versículos porque ya los hemos predicado, pero en capítulo 4 también de la misma carta, versículos 2 y 3, en esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Y el versículo 1 de la misma 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. O sea, ¿cómo vamos a saber si alguien es de Dios? Porque confiese a Cristo. Y no voy a mencionar, no voy a tomar tiempo aquí porque los hermanos pues han predicado muy bien acerca de todas esas sectas y todos los demás que dicen creer en Jesús, pero no tienen el Cristo verdadero. Entonces no vamos a detenernos aquí para hablar de eso, pero necesitamos comprender que esa declaración, esa profesión, ese creer en Cristo es creer en toda la totalidad de quién es Cristo como Dios mismo. Y luego, regresando a capítulo 5, versículos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora habla de la fe y dice: ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo
de Dios. Entonces, lo que Juan está concluyendo aquí, hermanos, es que la primera prueba para demostrar que eres un vencedor es tu fe. Si crees que Jesús es el Cristo y toda la plenitud de eso, has nacido de Dios. Y si has nacido de Dios, entonces vences al mundo. Juan da vueltas y vueltas aquí, alrededor de esta misma gran verdad a través de toda su carta. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, incluso nuestra fe. No se puede destruir esa fe. Ella perdura. Y ese es el mensaje de Hebreos 11, ¿no? Ustedes pueden leerlo por ustedes mismos, pero ahí en Hebreos 11, por la fe, están todos los héroes, por la fe, Enoc, por la fe, Abraham, por la fe, Sara, por la fe, Moisés, por la fe, por la fe, por la fe. Ellos dan testimonio del poder, de la validez, de la permanencia, de la fuerza y la resistencia de la fe. Podías hacer lo que quisieras con esas personas, dice Hebreos 11. Pues podías cortarlas por mitad. Podías martirizarlos de cualquier forma y por cualquier medio. Y su fe resistía. ¿Por qué? Porque era una fe inquebrantable. Los verdaderos creyentes permanecen, hermanos, en la fe. Los que no permanecen, los que se marchan, solo ponen de manifiesto el hecho de que en realidad nunca fueron de Dios. Entonces, tu fe, la fe por la que fuiste salvo, la fe que Dios te dio, es una fe permanente, hermanos. Es indestructible. Es una fe invencible. Es una fe victoriosa. Esa es su naturaleza. No es porque tú seas invencible, sino porque la fe que Dios, en su misericordia y en su gracia, te concedió es una fe permanente. Nuestro texto se centra entonces en el hecho de que sin importar lo que se nos presente, somos vencedores si tenemos fe en Dios. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por lo tanto, triunfamos en el poder de Cristo. Esta es una realidad muy alentadora. Nunca habrá nada que se nos oponga y que pueda robarnos la vida eterna, ya estando en Cristo. Un hijo nacido de Dios nunca puede dejar de ser un hijo de Dios. Entonces, 3 veces aquí en esos versículos, en 1, 4 y 5, se dice que es nuestra fe la que vence. Cuando ves a un vencedor, puedes reconocerlo. ¿Por qué? Porque cree en Jesús como el Hijo de Dios. Tiene una fe constante y duradera en el Evangelio del Hijo de Dios. Es el que cree, es el que vence. Ahora pasemos a la segunda prueba para determinar quién es un vencedor. Y la segunda de las 3 pruebas aquí que presenta Juan para verificar quiénes son los vencedores es el amor. Versículo 1, la segunda parte, y versículo 2. Después dice que es nacido de Dios, dice, y a todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Se puede reconocer, hermanos, a un vencedor de manera muy, muy sencilla. ¿Tiene fe? ¿Sí? Y él o ella ama a Dios y ama a quienes Dios ama, a sus hijos nacidos de él. El nuevo nacimiento, entonces la regeneración que Dios nos da, no solo nos lleva a una relación de amor con Dios, sino que nos lleva a una relación con el propio pueblo de Dios. Entramos en una relación de amor con el Padre y con sus amados hijos. Aman a Dios los vencedores
y amen a los que son de Dios. Y esto ha sido el énfasis de Juan a lo largo de su carta. Regresamos a capítulo 2, versículo 5, y nada más otra vez voy a mencionar esos versículos solamente para recordarnos de que eso no es nada nuevo que Juan nos está enseñando. Capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos de Él. Ahora, sabemos que estamos de Él como, versículo 10 y 11 del mismo capítulo 2. El que ama a su hermano permanece en la luz y en Él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 10 de capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiesten los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Podemos decirle de otra manera. En esto se manifiesten los vencedores y los no vencedores. ¿Sí me doy a entender? Versículo 17 del mismo capítulo 3. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La marca distintiva de un hijo de Dios no solamente es que ama al Padre, sino que ama también a sus hermanos. Y es un amor verdadero, es un amor genuino. Se puede reconocer a un vencedor de esta manera muy sencilla. Capítulo 4, versículo 7, seguimos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo sabes que eres un vencedor? Porque amas a Dios y amas a Dios de una forma tangible y visible en tu vida, y también amas a aquellos a quienes Dios ama. Todo se reduce a cómo tratas a los demás cristianos y creyentes, hermanos. Así es como se reconoce a un vencedor. Si uno busca amistades fuera de la familia de Dios, si no tiene compasión por los mismos que están en la familia de Dios, si no tiene hambre y sed literalmente de comunión espiritual con los que son de Dios, no hay vida en aquella persona. Lo he mencionado varias veces, pero siempre me sorprende y me llama mucha atención cuando las personas me dicen: no, mi mejor amiga es fulanita de tal. No, mi mejor amigo es fulano de tal. No, mis mejores amigos son los del deporte. No, mis compañeros del trabajo. Yo me acudo con ellos cuando la gente tiene problemas y acuden con esas personas del mundo. Eso nos enseña muchísimas cosas. Nos enseña mucho. ¿Por qué? Si tú eres un hijo de Dios, no puedes tener compañerismo tan estrecha con los del mundo. Eso no significa que no puedes tener amistades o compañeros del mundo. Tenemos que tener amistades y compañeros, pero cuando tus mejores amigos, amigas, compañeros y todos son esas personas, es una indicación muy grave para tu vida espiritual. Y debes de reflexionar en esto y meditar en ello. Sabemos que amamos a Dios cuando amamos a aquellos a quienes Él ama. Si amas a Dios, anheles más que nada estar en su presencia y estar en la presencia con su pueblo. Es lo que Juan nos está enseñando aquí. Jonathan Edwards dijo: el amor cristiano es una inclinación del corazón hacia Dios que inevitablemente se extiende hacia aquellos que le pertenecen. Entonces es la segunda marca aquí de un vencedor, es el amor. El tercero,
La tercera característica que distingue a los vencedores, no solo la fe, no solo el amor, sino también la obediencia. Versículo 2, la segunda parte, después de que cuando amamos a Dios, dice, y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, pues pongamos eso en contexto, hermanos. Creemos en Cristo. Y esa fe produce amor. Y ese amor produce obediencia. Si creo en Cristo, y si creo que Cristo es quien dice ser, si creo que Cristo es exactamente quien dice el Nuevo Testamento que es, si creo que Dios es quien las Escrituras revelen que es, entonces voy a estar consumido por Él como la prioridad de mi vida. Y como segunda prioridad me voy a preocupar por las personas que Él ama, porque pues a quien Él ama yo lo amo. Así es como funciona. Y si realmente lo amo de esa manera, pues la expresión de ese amor se manifestará en mi obediencia a sus mandamientos y en considerar sus mandamientos como algo que no es una carga, no es nada pesado para mí. Hermanos, si amas a alguien y te pide que hagas algo, no puedes hacerlo lo suficientemente rápido, ¿verdad? A los jóvenes que acaban de comprometerse, si uno le pide de una cosa del otro, no, luego pues va a estar ahí para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un amor ahí. No lo niegas por ese amor. Porque el amor verdadero siempre se manifiesta en la obediencia, siempre se apresura a cumplir la voluntad de la persona que lo pide. Siempre anhela satisfacer la necesidad. La prueba de la fe genuina, entonces, es la obediencia amorosa. Tú puedes decir las veces que quieres que tú crees en Cristo y que tienes fe, pero si tú no obedeces a Dios, tu fe no es genuina. Tú eres un mentiroso, como dice Juan en muchas otras partes de su carta. ¿Por qué? Esa prueba genuina de la fe es la obediencia. Y la única manera en que realmente puedes demostrar que amas a Dios es obedeciéndole. Esa es la única manera. Tú puedes profesar tu amor por Cristo las veces que quieres, pero si no lo obedeces, tu profesión es falsa. El hombre que llega a la casa y profesa su amor para su esposa y le da rosas y chocolates y regalos y todo eso, y al día siguiente sale y se acuesta con una mujer ahí, ¿su amor es genuino o es un amor falso? Es falso. Eso somos nosotros cuando proclamamos con la boca que amamos al Señor y abrazamos allá afuera al mundo con nuestra desobediencia. Las cosas van a la mano. Porque Cristo dice en Juan 14:15, Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y en versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo demuestra su amor para Cristo? Con su obediencia. Si crees como un verdadero cristiano que Cristo es Señor y Dios es soberano, encontrarás en Dios el objeto de todo tu afecto y amarás a Dios. Y lo amarás tanto que se manifestará en tu deseo de obedecerle. No es muy difícil de comprender. Lo hacemos muy difícil a veces. Y la segunda parte aquí, sus leyes nunca te resultarán más pesadas que lo que te resulta pesado hacer lo que te pide alguien a quien amas profundamente en esta vida. O sea, no son gravosos sus mandamientos. Y no solo hacemos lo que Dios nos manda, sino que guardamos
lo que Él nos manda como un tesoro escondido y sagrado porque obedecemos de nuestro corazón, hermanos. Es lo que dice Romanos 6:17, que ahora nosotros obedecemos de corazón. Ya no es una obediencia externa. Muchas veces nuestros hijos a lo mejor nos obedecen, pues ahí por fuera nada más en lo externo. Sí, ma, sí, pa, pero en su corazón, pues no. Pero hay un momento cuando tú ganas el corazón de tu hijo y ahora tu hijo pues te obedece por amor, porque te quiere, porque te ama. Estamos deseosos de hacerlo. No nos resulte pesado en absoluto, hermanos. Y esto se repite una y otra vez a través del Salmo 119. No lo busque, pero ahí voy a leer unos cuantos versículos nada más. Escuche cómo el salmista habla de guardar la ley de Dios. En versículo 14, me he regocijado en el camino de tus testimonios, tanto como en todas las riquezas. ¿Tú abrazas los mandamientos de Dios como tú abrazas tus riquezas terrenales? ¿Regocijas en obedecer la ley de Dios como regocijas cuando compras un nuevo celular, un nuevo tablet, un nuevo carro, una casa, unos tenis, lo que sea? Versículo 16 de Salmo 119. Me deleitaré en tus estatutos. Versículo 24, tus testimonios son mi deleite. Versículo 54, tus estatutos son mis canciones. Versículo 97, cuánto amo tu ley. Versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿A usted le gustan los mandamientos de Dios tanto como un pan? ¿Un pan dulce y un café? Nosotros no nos acostumbramos a comer mucha miel. Bueno, nosotros sí, pero aquí, no tomamos ahí la cuchara de miel y no es nuestra costumbre, pero eso era la costumbre, eso era lo más delicioso, lo más bueno para aquel entonces, era una cuchara de miel. Entonces tú puedes pensar en cuál es tu antojo. ¿Cuál es tu antojo? Tu mejor antojo siempre, que siempre, no, eso se me antoja y sí lo quiero. ¿Los mandamientos de Dios son mejor para ti que aquel cosa? Para mí es la pizza, hermanos. La pizza, las hamburguesas. Bueno, ya me dio hambre. ¿Qué vamos a comer, amor, después? Pero amo más los mandamientos de Dios que estar pensando en lo que voy a comer al salir de aquí. John Owen dijo, el deber hecho por el amor es deleite. El deber hecho sin amor es esclavitud. Eso es lo que se refiere cuando Juan dice que no son gravosos los mandamientos de Dios para el vencedor. Si los mandamientos de Dios para ti son gravosos, es una indicación que no eres un vencedor. Porque el vencedor no ve los mandamientos como algo pesado. Es que muchos tienen ese concepto y dicen, no, es que yo no quiero convertirme en cristiano porque es pura regla, es pura ley. Ustedes no se divierten. No, es que puro esto que no. Pero para nosotros los hijos de Dios, cuando Dios realmente agarra nuestro corazón, cuando realmente nos convierte, toda esa ley nos convierte en un deleite para nosotros, en nuestro amor, obedecerle. Y si no tienes ese amor para con Dios, pues medita en ello. Pídele a Dios que te dé ese amor para obedecer sus mandamientos y así ser un vencedor. Yo me acuerdo cuando era joven y yo no podía vencer el pecado, no podía vencerlo. Yo siempre decía, no puedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no soy vencedor?
Y una vez mi pastor estaba predicando y él dijo, si tú no puedes vencer tu pecado, es probable que el Espíritu Santo no more en ti. Porque el cristiano es vencedor. Y yo me di cuenta en ese momento, dije, si será cierto que el Espíritu Santo no mora en mí. Y ahí me rendí, hermanos, con Dios. Y no digo que he vivido a la perfección. Hay pastores que dicen que llevan 10 años sin pecar, pues no soy yo. Como ya les digo siempre, pues hoy en la mañana pequé, estoy seguro, pues anoche pequé, pues a lo mejor ahora en esta prédica estoy pecando en alguna forma. Hermanos, no somos perfectos. Ese de que soy vencedor no significa que nunca voy a caer ante la tentación. Pero ¿qué hace un vencedor? ¿Qué hace un triunfador? Se levanta tan pronto, tan rápido y sigue la pelea, ¿no? Y aquí Juan confronta pues esa mentira muy común, que obedecer a Dios es pesado, que obedecer a Dios es restrictivo y opresivo. Vuelvo a repetir, si obedecer a Dios se ha vuelto pesado para ti, pues si constantemente estás justificando tu pecado, si estás buscando adaptar la Biblia a tu forma y tu estilo de vida, pues examina tu corazón, porque hay un gran problema en ti. Porque donde hay amor verdadero por Dios, hay un deseo sincero de obedecer. Thomas Watson dijo, los mandamientos de Dios no son pesados para el creyente porque el amor les ha quitado su peso. ¿Quién es realmente un vencedor? ¿Cuáles son las características de un vencedor? La fe, hermanos, el amor, la obediencia de un corazón regenerado. Y ahora, cada vez que ustedes ven unos tenis de Nike, o la marca de ropa, o el logotipo, hermanos, por el resto de tu vida, pues quiero que pienses en este pasaje donde Juan te asegura que tú eres Nike en Cristo. Tú eres vencedor en Dios. Ahora, quiero terminar con unos minutos que me queden, compartiendo algunas promesas que Dios tiene para nosotros que realmente nos deberían de llenar de esperanza al pensar lo que Dios tiene preparado para sus vencedores. Entonces rápidamente vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ver 7 lugares aquí rápido. En Apocalipsis 2 y 3, si ustedes están familiarizados, en esa carta Juan tiene una visión y hay una carta escrita a cada iglesia. Hay 7 iglesias aquí. Y quiero terminar nada más viendo lo que Cristo tiene planeado para nosotros los que somos vencedores. Capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, nos está esperando en la gloria ese árbol de vida. No sabemos cómo va a ser la cosa, pero ese árbol de vida significa vida eterna. Dios lo plantó en el huerto y ahí, cuando Adán y Eva comieran de ese árbol de la vida, el plan era vivir para siempre. Y Dios dice, a los vencedores les voy a poner en el huerto y ahí voy a darles ese árbol de nuevo y ustedes van a vivir para siempre. Eso es una restauración plena de la vida eterna y la comunión eterna con Dios, hermanos. Eso es lo que Dios tiene para los vencedores. Versículo 11 a la siguiente iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, esa segunda muerte representa, la primera muerte es lo físico, es la muerte física. La segunda muerte es una muerte espiritual a la vida condenada de la vida eterna en el infierno. Entonces los vencedores
no vamos a sufrir esta segunda muerte. Vamos a vivir para siempre en comunión con Dios. Versículo 17 del mismo capítulo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué significa el maná? Pues en el desierto, como ustedes saben, los israelitas andaban ahí y no tenían de comer. ¿Y qué hizo Dios? Pues les hizo llegar esa comida para sus vidas, para poder ayudarles con esa provisión celestial. Y también dice aquí que nos va a dar una nueva identidad. Entonces, eso es algo de sorpresa para nosotros en cuanto lleguemos ahí con Dios, pero esa es la promesa de Dios. Versículos 26 al 28 del mismo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Pues esa nos habla de una participación, hermanos, en el reino y comunión con Cristo mismo. La estrella de la mañana es Cristo mismo. Nos va a dar esa comunión con Cristo a los vencedores. El siguiente, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, esa es una seguridad eterna que Dios nos promete. Cristo nos promete pues la seguridad ahí de la vida eterna en el cielo, y a los que vencemos. ¿Quiénes son los que vencen? Los que tienen fe, los que tienen amor, los que obedecen. Somos los vencedores. Versículo 12 de capítulo 3. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, esa es nuevamente una pertenencia permanente y ciudadanía celestial. Esa columna ahí en el templo, en la ciudad, eso es una estabilidad eterna. Esa es la promesa de Dios. Y el último aquí, a la última iglesia, en versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, hermanos, eso es reinar con Cristo. Nos va a dar un lugar ahí al lado de Jesús para reinar para siempre. Esas promesas de Dios nos deben de llenar con mucha esperanza, hermanos. Esa idea de que, pobre de mí, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué en una enfermedad? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me sucedió eso? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué nadie me... Hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, y debemos de vivir como vencedores. No debemos de vivir así, derrotados. Vivir la vida derrotada es para los perdidores, para los que pierden. Pero nosotros no somos los que pierden. Nosotros ganamos la batalla, ganamos la victoria. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Vamos a orar.